no sacamos las causas por las que Chávez vino, en 10 años tendremos otro Chávez, o el mismo, como se han visto casos, Daniel Ortega, ¿no? En 10 años tendremos otro Chávez o el mismo. Entonces, no se trata de cómo hacemos para personalizar la responsabilidad, ¿no? Personalizar la responsabilidad en una persona, sino cómo hacemos para que muchos de nosotros se involucren en el sistema para mejorarlo. Nuevamente, quizás las generaciones pasadas, quienes hoy, no todos por supuesto, porque yo además no creo que todos los políticos son malos, me niego a decir eso, no es verdad, rotundamente no es verdad. Pero quizá muchos de los que sí son malos empezaron como nosotros, ¿no? Y en el camino se torcieron, ¿no? Nadie te lo garantiza, es un trabajo que tú vas a hacer tú como miembro del PAN. Lo importante es que tú como miembro del PAN y yo en mi actividad política en Venezuela también logremos transitar estos años con lealtad para con la gente. La segunda pregunta era el tema de la violencia. Mira, es bien complicado mantener la violencia porque además la energía que se genera en la masa, ¿no? O sea, cuando los grupos humanos forman masas importantes, es prácticamente incontrolable, ¿no? Nosotros tuvimos además la complicación logística de no tener mucha plata para las manifestaciones. A nosotros un partido político nos prestó un camión de sonido, teníamos un camión de sonido para una marcha de 100.000 personas, ¿no? O sea, entonces, y el camión de sonido te escuchaban las 5.000 y que estaban inmediatamente rodeando el camión, ¿no? Pero no teníamos un sonido, o sea, no teníamos una gran tarima y tal, ¿no? O sea, eso lo tuvimos después para la reforma, pero no para las protestas iniciales. Lo que hicimos nosotros fue prácticamente convertirnos en profetas o en profetas de la no violencia. Tratamos de que en todas las universidades se explicara la lucha de Gandhi, se explicara la lucha de los serbios y las revoluciones de colores de Europa del Este, para que la gente entendiera que la no violencia no es una mariconada, que la no violencia es un método que funciona, o sea, y que es un método que funciona especialmente si las armas no las tienes tú. O sea, ¿cuánto le hubiésemos durado nosotros al gobierno si no hubiésemos sido violentos? O sea, yo no tengo armas, a mí me pones a matar un pájaro de aquí a allá y no lo puedo matar, ¿entiendes? No sé cómo se maneja eso. Entonces, en realidad lo único que teníamos era utilizar un método inteligente, ¿no? Para que ellos no pudieran reprimirnos a nosotros a tal nivel de que nosotros no pudiéramos volver a salir. Al final fue un método que es un instrumento y es un fin en sí mismo, porque la no violencia no solamente es un método, ¿no? También es un fin, es una postura ética ante la lucha política. Pero lo que mejor hicimos fue explicar a la gente esto, ¿entiendes? O sea, no es un tema de que estemos asustados, es un asunto de que con una protesta violenta hacemos mucho menos que con 100 protestas no violentas, ¿no? Y la gente al final lo medio entendió. En todas las manifestaciones teníamos gente que quería transgredir el orden, en todos. En algunas se nos fue el orden de las manos. Por ejemplo, en una marcha que hicimos al Consejo Nacional Electoral, quemaron las palmeras del centro de Caracas, cosa que me pareció además terrible, porque ¿sabes? Quemar palmeras es como, además hasta fascista y todo, ¿no? Pero, ¿sabes? Como imagen fue terrible y el gobierno lo utilizó comunicacionalmente en nuestra contra y nos lo saca hoy. O sea, hoy en día me lo saca todavía, ¿no? Que quemaste las palmeras del centro de Caracas. El asunto es que no siempre se pudo, pero gracias a Dios la mayor parte del tiempo se pudo y en todo lo importante se pudo y podemos decir que todo nuestro movimiento no nos costó ni una sola vida. Y eso es un gran orgullo para nosotros. Aquí adelante. Bueno, no sé si tengas a lo mejor un conocimiento de lo que está pasando en la ciudad. En general, México, pues sabemos que hay muchos problemas de narcotráfico y así, pero específicamente pues en Monterrey el problema ha aumentado y ya no nada más es el narcotráfico en cuanto al problema de las drogas, sino a la violencia que esto ha traído a la ciudad. Hace poco tiempo bueno, no sé si sepas, pero hace poco tiempo se comenzaron a hacer algunas marchas sociales, pero el problema fue, bueno, no el problema, lo que pasa es que algunas de esas marchas por la paz la llamaron, fueron organizadas por el gobierno. Entonces mi pregunta es, de alguna manera es muy diferente o tal vez un poco más claro cuál es la guerra, la lucha cuando los jóvenes se levantan en contra o en inconformidad hacia un gobierno. Pero, ¿cuál es el papel de nosotros como ciudadanos y como jóvenes frente a un problema al cual el gobierno no está teniendo respuesta y peor aún,
pues que está organizando estas marchas cuando no, o sea, no está claro hacia quién están dirigidas, hacia quién es la protesta. Entonces, ¿o qué opinas tú sobre hacer marchas que son protesta, pero las organiza el gobierno y son para el narcotráfico, y el narcotráfico no responde a protestas? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Mira, es un problema complicadísimo, los venezolanos también lo tenemos. Lo único es que nosotros no hemos empezado a combatirlo, entonces es invisible, ¿no? Pero el informe de la Oficina Europea para el Narcotráfico del 2009 dice que la mitad de la cocaína que entró a Europa entró por vía de Venezuela. O sea que somos un puente inmenso, ¿no? Ustedes tienen la complicación de estar al lado de Estados Unidos, nosotros tenemos la complicación de estar al lado de Colombia. Y eso nos tiene... No lo digo, de verdad yo tengo muchísimos amigos colombianos, además los colombianos, hay más colombianos en Venezuela que venezolanos, créanme, y todos son amigos. Además no tenemos ninguna diferencia, a los 6 meses pierden el acento y somos igualitos, entonces no hay manera de identificarlo. El tema es que por nuestra ubicación geográfica, ¿no? Venezuela y México comparten eso, ¿no? En el caso nuestro, el narcotráfico todavía no se ha convertido en un agente de violencia tan visible porque el Estado venezolano simplemente no lo está combatiendo, y punto, ¿no? Entonces, los tipos no tienen por qué ser violentos toda vez que no tienen a nadie en oposición. Ahora, cuando decidamos combatirlo, vamos a tener exactamente el mismo problema de México. Ciertamente el mecanismo no es igual, porque el mecanismo de la no violencia aplicado por nosotros tiene sentido en cuanto a generación de opinión pública y porque esa opinión pública tiene influencia sobre uno de los pilares de poder del gobierno. Ahora, yo no siento que la opinión pública sea algo que tenga tanta influencia sobre el narcotráfico. Quizá habría que direccionar la generación de opinión pública para que el gobierno o los involucrados, que pueden ser gobierno, Fuerza Armada, partidos políticos, grupos empresariales, o sea, quizá hay más factores involucrados en el asunto, para que los involucrados tomen los correctivos necesarios, si es que esos correctivos necesarios no se están tomando. La verdad, no soy experto en el tema, no podría decir si México está tomando los correctivos o no, no me atrevo a opinar al respecto. Pero lo que se me ocurre, que puedo ayudar en este caso, es lo que sí es muy importante son las experiencias de Colombia con respecto a ese asunto. Colombia ha tenido unas expresiones verdaderamente maravillosas en contra de las FARC y las guerrillas, que es un problema similar al narcotráfico, ¿no? Tiene obviamente el componente político, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de la guerrilla es un tema de plata, ¿no? Y de poder, como el narcotráfico. Y además la guerrilla colombiana está muy íntimamente vinculada y financiada por el narcotráfico. Entonces, y ellos sí tienen experiencias, sería interesante que los trajeran algún día. Yo les puedo hacer todos los contactos con la gente de No Más FARC, que son los que organizaron la marcha mundial contra la FARC, que ha sido la marcha más grande de la humanidad por Facebook. O sea, los tipos la llamaron por Facebook y fue la marcha más grande de la humanidad, lo cual es interesante. Ellos sí tienen experiencia en tratar estos temas. Yo siento que la opinión pública algo hace, porque aunque no afecte a los narcotraficantes, sí afecta al gobierno frente a los narcotraficantes, sí afecta a los partidos políticos frente a los narcotraficantes, etcétera, ¿no? Dependiendo de si eres del PAN o del PRI, dirás que el gobierno está haciendo lo correcto, o que el gobierno no está haciendo lo correcto. Y probablemente un panista dirá es que los del PRI nos sabotean lo que estamos haciendo, y los del PAN dirán eso, y los del PRI dirán que es que Calderón está negociando con uno de los carteles, ¿no? Pero la verdad no lo sé, cada uno de ustedes tendrá su posición, ¿no? Lo cierto es que quizá la juventud pueda hacer que el PAN no le eche la papa caliente al PRI y que el PRI no le eche la papa caliente al PAN. Y eso sería una contribución bien interesante, ¿no? Bueno. Yo no sé si esto sea más un comentario complementario que una pregunta, después de haber estado escuchando tu excelente plática, John. Esto va para todos en general. Digo, yo soy una persona que, al igual que ustedes, siempre se ha preguntado qué podemos hacer para contribuir, cómo podemos despertar y dejar de sentirnos indiferentes o sentir a la gente indiferente cuando queremos, pues ahora sí que activar este país y hacer que crezca en manera positiva, ¿no? Yo tengo 8 años es curioso porque mencionó 2 cosas por las que yo me fui.
tengo 8 años de participación en un partido político y fue esa la opción que yo tomé. Yo dije, voy a empezar a participar en un partido político y voy a irme por ahí. Y hasta el día de hoy, soy funcionario público de aquí del estado de Nuevo León. Y fue ahí como yo empecé. Yo estoy en una Secretaría de Desarrollo Económico, estoy como coordinador. Y yo, en base a eso, fue como empecé un proyecto. O sea, un proyecto con un grupo de amigos empezó todo. ¿Por qué? Porque íbamos con la gente y le pedíamos que saliera de sus casas, organizábamos marchas en el estado y demás, cuando se hacían las marchas por la paz y todo eso, y veíamos muy poca respuesta. O si había respuesta era ese día y se acabó, ¿no? No más movimiento. Y las cosas seguían igual, seguía habiendo crimen, seguía habiendo violencia, seguía habiendo balas. A mí me ha tocado presenciar cómo un general lo amedrentan a balazos en su cara, disparándole con AK-47 en la camioneta y sobrevive al atentado. Me ha tocado presenciar cómo el PRI, el PAN, son amigos a final de cuentas, son las mismas personas y juegan entre ellos con la política en México. O sea, me ha tocado todo tipo de cosas. Yo no sé si soy PRI, PAN, no me importa, yo lo que quiero es que este país sea mejor y lo he logrado estando militando en un partido, porque te conviertes parte de la gente que puede hacer el cambio, nada más que tú lo haces bien mientras sabes que todos los demás lo están haciendo mal, y a lo mejor es muchos los que lo están haciendo mal, pero tú empiezas a sembrar esa semilla. El otro dato curioso que mencionó John y por el que yo me fui, precisamente porque yo estoy en la Secretaría de Economía, es el de apoyar a las pequeñas empresas. Ese es un proyecto que iniciamos ahí y empezamos en base a un grupo de amigos y amigas. De hecho, aquí hay 2, 3 personas que han estado conmigo en este proyecto. Empezamos a apoyar con eso, o sea, aportando concursos a las pequeñas empresas, cursos gratuitos, apoyándolos en que mejoraran su negocio, que tuvieran otro punto de vista, que hubiera motivación, que hubiera autoestima, porque eso es lo que necesita la gente. La gente necesita que elevemos su autoestima, que los hagamos sentir esa identidad como mexicanos, que pertenecen a algo, que pertenecen a una sociedad, que pueden participar activamente y que sea una democracia participativa, no una democracia representativa, donde nos escondamos detrás de algún diputado que elegimos y no sabemos si va a hacer algo por nosotros, sino que esto sea más participativo. Y nosotros hasta el día de hoy hemos logrado, tenemos alrededor de 120 empresas pequeñas, o sea, gente que tiene una tiendita, que tiene una papelería, que tiene una dulcería, no sé, negocios pequeños y que actualmente están generando empleos, se están formalizando como empresas, están obteniendo capacitaciones por parte de estudiantes, porque el proyecto lo conforman estudiantes. ¿Cuál es del tu nombre, tecnológico. David Martínez. Lo conforman estudiantes de aquí, porque yo me he dedicado a buscar estudiantes del TEC que quieran comprometerse con su ciudadanía, que quieran pertenecer a un proyecto de nación, de reestructuración de nación desde abajo, o sea, empezando con la gente de abajo, con la sociedad, que es ahí donde está, yo creo que la diferencia. Y pues más que todo eso era un comentario y es una invitación a que cualquiera de ustedes que quiera pertenecer a este proyecto, pues se pueda unir, pueda comenzar a poner el granito de arena. Podemos también organizar marchas, podemos hacer muchas cosas más, pero yo creo que la diferencia en México es que las balas están de por medio, que inclusive cuando un líder de una institución se levanta y le dice al gobierno por qué mataron a los estudiantes en el tecnológico y el gobierno esconde las pruebas, es porque hay unas amenazas contra esa persona. ¿Y cómo puedes pelear contra eso cuando hay armas de por medio, cuando hay balas de por medio? Entonces vamos a buscar otra forma, otro camino de apoyar a la reestructuración de este país. Yo por eso les hago la invitación, si ustedes quieren contribuir con un granito de arena, ustedes economistas, contadores, financieros, no sé qué otras carreras pueda haber por aquí, pues se unan a este proyecto. Este proyecto está ayudando a mucha gente y la gente está tomando conciencia y ustedes pueden ver los resultados. O sea, es algo que yo quería comentar para todos ustedes en complemento con John, ¿no? Muchas gracias. ¿Tienes un correo electrónico? ¿Cuál es? Estás ofreciendo que se metan, tienes que dar una